¿Qué es lo que últimamente te ha sorprendido? Que la propiedad y la propiedad empresarial está en el centro de casi todos los desafíos que tenemos, ¿no? Si piensas en quién está detrás de los riesgos para la democracia que estamos teniendo, muchas veces son empresas, son monopolios que han estado maximizando el beneficio y que tienen la capacidad, el poder, porque tienen el dinero, tienen el poder, ¿no?, de obstaculizar la democracia, fake news, todas estas cosas. Habla muy poquito de propiedad en España y creo que es porque toca dos temas fundamentales, el poder y el dinero, ¿no? Que junto con el sexo son como los tres temas tabú principales en esta sociedad que tenemos. Hay que hablar de dinero y hay que hablar de poder de otra manera, ¿no? Y precisamente son tabú porque quizá necesitemos relacionarnos con el poder y relacionarnos con el dinero de una manera diferente, como otra mentalidad, otra manera de ver cada uno de estos elementos. También la propiedad es importante porque es como el ADN de una compañía, como el sistema operativo. Dependiendo de quién esté en la propiedad y quién ejerza la propiedad y sus intenciones, así operará la empresa, ¿no? Si el propietario o la propietaria tiene intención de maximizar su beneficio y solo ve a la empresa como un activo que puede comprar y vender, la empresa operará para maximizar el beneficio para el señor o la señora accionista. Sin embargo, si vemos la empresa, la propiedad de la empresa, un vehículo para realizar un propósito, para una misión, la operativa de la empresa podrá ser otra, porque tendrá que orientarse a esa misión a largo plazo. Pero también nos puede llevar a preguntarnos, ¿tiene sentido que estas empresas con esa capacidad de impactar sobre quiénes somos, cómo nos desarrollamos como seres humanos y como sociedad, estén en manos privadas? Y tenemos algo entre manos que nos sobrepasa y que va a cambiar tanto y tiene tanta capacidad de influencia sobre la vida humana que tenemos que hacerla no depender de la maximización y el ánimo de lucro. Tenemos que crear otra forma que nos permita orientarla realmente a que sea provechosa y positiva para la humanidad. Entonces, estos sectores son como muy relevantes y nos pueden dar pie a decir, bueno, vamos a buscar qué vías hay, ¿no? Entre lo absolutamente privado dirigido a maximizar el beneficio y la propiedad pública, ¿qué otras opciones tenemos? Entonces aquí es donde la Steward Ownership puede entrar a jugar de una manera pues interesante como para dar opciones. La propiedad y el hablar de propiedad y el repensar la propiedad y el saber que la podemos rediseñar está como en el signo de los tiempos actuales. Yo creo que para mí esto ha sido revelador en los últimos meses. ¿Dónde nos ves en 5 o 10 años? ¿Dónde nos veo? ¿Dónde me gustaría vernos? Eso también, sí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de New World in the Making, el podcast donde cuestionamos e indagamos en los sistemas que dan forma al mundo del que venimos, en el que habitamos y el que estamos ya construyendo nuevo. Hoy es un episodio muy especial para mí, como prácticamente todos, pero es que este me hace muchísima ilusión porque converso con alguien que fue una de mis profesoras favoritas durante el máster en Sustainable Business and Innovation y que ha marcado profundamente también mi forma de entender la empresa y la economía. Sandra Castañeda Elena ha sido parte del equipo fundador de Triodos Bank, España. Es board member de B-Lab Europe y también de B-Lab España y colabora como guest lecturer en escuelas de negocio como IADA. Además, es fundadora de Somos Stewards, una organización que redefine la propiedad empresarial para proteger la misión a largo plazo y transformar así la economía desde el modelo de Steward Ownership. En este episodio vamos a hablar de Steward Ownership, la propiedad empresarial, de cómo se estructuran hoy las empresas y por qué la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Cómo diseñamos sistemas en los que los incentivos estén alineados con el propósito y protejan la misión a largo plazo. En eso estamos y a ello vamos, así que vamos a ello. Sandra, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Adriana. Me Un placer. Mucha ilusión porque aparte de que fuiste mi profesora en EADA, bueno, tienes muchas cosas muy importantes que contarnos. Y bueno, vamos a hablar sobre Steward Ownership, sobre muchas cosas más tirando hacia todo el tema que tenga que ver con, bueno, propósito dentro de la empresa, propiedad, esto qué significa, etcétera. Pero antes de entrar en esto, me interesaría mucho saber un poco más de cómo has llegado a este punto
y un poco saber un poco tu trayectoria porque es muy interesante. Has estado en tríos, has estado en la moda, em, bueno, muchas cosas muy interesantes, así que igual si nos puedes compartir un poco cómo has llegado hasta aquí. Mm. Bueno, pues brevemente sí que es cierto que esto de la propiedad empresarial y la propiedad orientada al propósito me conecta con, bueno, muchas cosas que han pasado anteriormente en mi vida profesional, ¿no? Yo estudié Derecho Económico en Bilbao y me dediqué los primeros años a trabajar en cooperación porque empecé especializándome en derechos humanos, en Derecho Público Internacional. Pero enseguida pasé a formar parte del equipo que creó Triodos Bank en España y ahí estuve unos cuantos años y luego empecé a trabajar en moda y sostenibilidad durante otros 10 años más o menos, que eso me llevó pues a tocar temas de cadenas de aprovisionamiento, trabajar con grandes marcas, incluso trabajar en Inditex, pero trabajar también con alguna organización sin ánimo de lucro a nivel internacional. Y bueno, fue una inversión súper interesante, muy diferente también al mundo de la banca, pero volví a la banca. Así que otros 5 años los pasé también en Triodos y bueno, estuve también conectada con pues, los órganos de gobierno de Triodos Bank, de Bilab, tanto en España como en Europa, y eso me llevó a reflexionar sobre el tema de la gobernanza y el papel de la gobernanza en la creación de las empresas que son necesarias hoy en día, ¿no? De esas empresas con un propósito social que cubren una necesidad realmente humana y que vienen a un poco a transformar el mundo de las empresas. Indagando en los temas de gobernanza, pues llegué a la propiedad, ¿no? Que tiene una patita de gobernanza, otra patita en el dinero y me di cuenta de que la propiedad es uno de los pilares fundamentales del comportamiento de las empresas. Así tenemos las empresas que tenemos que se comportan pues en unos ciclos viciosos, ¿no? En los que el dinero compra el poder, que nos da más dinero para comprar más poder y así, o situaciones en las que empresas que asumen un compromiso de carácter ambiental o social de un día para otro se echan para atrás, ¿no? Y parece que no hay razón aparente y resulta que es un cambio de propiedad lo que genera es echarse para atrás en objetivos ambientales o sociales y volver a primar otra vez el retorno y la maximización del beneficio, ¿no? Entonces, todo eso pues me llegó a traer Somos Stewards a España y en eso es lo que estamos ahora. Guau. Vale, muchísimas preguntas y vamos a entrar más en detalle qué es esto de Somos Stewards y qué es Steward Ownership y cómo podemos hacer esto de la gobernanza de otra manera, ¿no? Pero antes de esto, el tema de dinero y poder me interesa mucho porque yo creo que hablamos muy poco del tema del dinero y del poder en general. Al Ujú, final este mundo es un mundo capitalista en el que vivimos ahora mismo. Em, y bueno, el capital es un motor muy, muy potente. ujú, ¿Nos puedes explicar un poco, además, desde tu experiencia trabajando en un banco ético, sostenible, mm, eso también qué significa y ahí cómo se ve el dinero y el dinero qué motor es dentro de todo este ujú, mundo? ujú. Pues sí, es muy interesante también como esto de la steward ownership, la propiedad orientada al propósito, conecta con temas que yo he trabajado antes en mi carrera profesional, ¿no? Como el dinero, como tú bien dices, en el banco, en Triodos Bank. Y Triodos Bank es un banco que nace precisamente para traer conciencia en el uso del dinero, ¿no? Y ve el dinero como una energía, un motor, es como la sangre en el cuerpo humano, ¿no? Que va trayendo capacidad de hacer a los distintos órganos. Pues el dinero también es eso, ¿no? Y dependiendo de hacia dónde dirijamos el dinero, suceden unas cosas u otras, ¿no? A maximizarlo a través de las grandes empresas o a crear iniciativas que cambien el mundo hacia ese mundo que queremos. Entonces, esto también está muy presente, ¿no? En los temas de propiedad y yo siempre digo que se habla muy poquito de propiedad en España Ujú, y creo que es porque toca dos temas fundamentales, el poder y el dinero, ¿no? Y mm, que junto con el sexo son como los tres temas tabú principales en esta sociedad que sí. tenemos. Entonces, bueno, hay que hablar de dinero y hay que hablar de poder de otra manera, ¿no? Y precisamente son tabú porque quizá necesitemos relacionarnos con el poder y relacionarnos con el dinero de una manera diferente, ¿no? Como otra mentalidad, otra manera de ver cada uno de estos elementos. Y precisamente lo que trae la propiedad orientada al propósito es fundamentalmente dos principios, ¿no? Uno es
el autogobierno y otro es la orientación al propósito de los beneficios. Y el autogobierno quiere decir que son personas vinculadas a la misión de la empresa y a la operativa de la empresa quienes tienen el control de la toma de decisiones al más alto nivel, a ese nivel que llamamos de propiedad. Y por otro lado, la orientación al propósito de los beneficios, que quiere decir que los beneficios son un medio para un fin, un medio para el propósito, y que por tanto los beneficios en las empresas que tienen este formato de steward ownership, este modelo, se dirigen o bien se reinvierten en la propia empresa o bien se donan hacia alguna causa que tiene que ver con conseguir el propósito de la empresa, o bien se pueden utilizar también para compensar al capital, para compensar la inversión, pero hasta la suficiencia, no hasta la maximización. O sea, la pregunta de cuánto es suficiente en función del riesgo que la persona inversora asume es súper importante, ¿no? Y esto cambia la manera de pensar en el dinero. No es maximizar, sino cuánto es suficiente para que otras y otros también puedan tener lo suyo, Claro, ¿no? Se trata de equilibrar grupos de interés, intereses de grupos de interés, ¿no? claro. Entonces, efectivamente, tiene mucho que ver con estas cosas y afortunadamente una tiene ya unos años y viene de haber hecho muchas reflexiones y mucha práctica sobre el poder y el dinero, si no, sería más complicado estar aquí. ¿Y cómo crees que, porque el poder y el dinero, al ser estos temas tabús y no hablamos mucho sobre estos temas bueno, igual esto significa también ahora empezar a tener otro tipo de relación o en Ujú, general relacionarnos de verdad conscientemente con estos temas. Em, ¿Cómo has visto tú que nos estamos relacionando o cuál es el cambio y dónde están como los obstáculos ujú, para de verdad relacionarnos de esta otra manera de la que ujú, hablas tú? Porque también estamos viendo a nivel mundial el tema del poder. Ahora, todo lo que está pasando mm, en el mundo es difícil, ¿no? Dejar de controlar, dejar de ese poder mm, que aparentemente uno pueda tener o no, dejar de ujú, maximizar este dinero, ujú, sobre todo en esta economía donde todo se está yendo hacia a un mm, coste más elevado cada vez más, ¿no? O sea, mm, ¿cómo mm, cómo ves este mm, balance? mm. Bueno, lo primero igual decir que describes muy bien que hay una tendencia que parece mayoritaria en la utilización del poder y en la utilización del dinero contra otros, ¿no? Ujú. De unos contra otros, Sí, pero también es cierto que en la sociedad en general hay un poder y siempre hay un contrapoder, ¿no? O sea, que esa otra realidad que utiliza el poder con otros sí, y el dinero para iniciativas que merecen la pena, también existe, ¿no? Y eso ujú, es muy importante de reconocer. Y de hecho, por ejemplo, en esto de la steward ownership, de la propiedad orientada al propósito, lo vemos, ¿no? Porque esto lleva funcionando muchos años alrededor del mundo. Hay empresas muy conocidas como Bosch, como Zeiss, como John Lewis en Reino Unido que tienen este modelo y también empresas más recientes como que nos suenan porque son empresas con propósito, empresas de impacto, ¿no? Como Patagonia o como Ecosia o Signal, ¿no? Tan necesarias también en el mundo de hoy que tienen este modelo de propiedad. Entonces, existen esas dos realidades sí, y efectivamente las dos realidades están sustentadas por mentalidades diferentes. Y yo quizá para el tema, por ejemplo, del poder, pensaría por bajarlo un poco a nivel empresarial y no sí, irnos al sí, sí, mundo. En la esfera empresarial, seguro que conoces y las personas oyentes también conocen las empresas autogestionadas, ¿no? En ese nivel de gestión empresarial, que no es propiedad, pero sí es organización empresarial y todas estas empresas que han decidido distribuir el poder y ujú, asumir una responsabilidad diferente y unos niveles de poder diferentes a los de una empresa claro, jerarquizada, ¿no? sí, Y esto es un paso adelante muy interesante y ujú, precisamente son estas empresas que ya han trabajado en cómo viven ellas como personas trabajadoras el poder y cómo son capaces de repartirlo y compartirlo y responsabilizarse de lo suyo, no solo ver el poder como un derecho, sino como una obligación y una responsabilidad en ese ámbito de la gestión, pues muchas veces son estas empresas las que dan el siguiente paso y dicen, queremos mirar la propiedad también, queremos repensar nuestro modelo de propiedad para que esté alineado con nuestro modelo de gestión, ¿no? ujú, Y yo creo que ese proceso pasa así a nivel de
mentalidad de cómo miramos el mundo por darnos cuenta de nuestros privilegios, ¿no? Y el trabajo. Privilegios y la conciencia sobre ellos me parece fundamental para poder dar cualquier paso, tanto en esa en ese aspecto de gestión y autogestión, como en pasar a un modelo de propiedad más distribuida en steward ownership, o bien sea también propiedad de las personas empleadas, o el modelo que queramos, ¿no? Lo importante es también saber que el modelo de propiedad se puede diseñar y no viene por defecto dado. Claro. Y luego, para los temas de dinero, yo creo que esto que hemos comentado al inicio, de ver el dinero como algo que facilita que sucedan cosas, Ujú. y seguir vinculando el dinero con tus valores, con los mismos que utilizas en tu casa cuando hay gente que tiene hijos, hijas pequeñas y constantemente está dando dinero, donando dinero para el crecimiento y el desarrollo de esas personas, no Ya. está pensando en el entorno, ¿no? Y cuando utilizamos el dinero para, si vemos una persona con iniciativa que nos parece que tiene sentido lo que está haciendo, y a lo mejor nosotras no tenemos esa iniciativa, pero tenemos el dinero y tenemos la capacidad de hacer que esa persona realice su misión y su propósito a través de este dinero, ¿no? Y cuando empezamos a ver el dinero de esa otra manera, como capacitador y como facilitador del mundo que queremos, seamos o no conscientes, porque el dinero lo seguimos teniendo y sigue estando en los bancos, haciendo los bancos lo que quieren con ello, a no ser que lo tengas en un banco que te dice qué está haciendo, ¿no? Quiere decir, el dinero no está en una caja fuerte. Entonces, bueno, partiendo de ahí, el dinero siempre está operando y en funcionamiento, y cómo lo usamos tiene unas consecuencias, ¿no? Desde también lo usamos en la tienda cuando vamos a comprar y compramos lata de tomate, por ejemplo, y podemos pensar en las consecuencias o en qué ha pasado para que esa lata de tomate llegue hasta la tienda y tú la hayas podido comprar con tu dinero, ¿no? Y esa transacción, ¿qué significa para las personas que han cultivado los tomates? ¿Dónde lo han hecho? ¿No? ¿Qué procesos se han utilizado? Si se han utilizado productos químicos o no. Todo eso tiene un impacto. Entonces, en cuanto miramos el dinero como posibilidad y como potencia, pues podemos hacer algo que con él que sí esté alineado con nuestros valores, ¿no? Y en ese sentido pierde la cualidad de acumulación del dinero, que es la que podríamos decir que lo pudre, Mm. y esto es lo que trae el sistema capitalista, no que estemos operando con dinero, sino la acumulación del dinero, ¿no? Si pensamos en dinero como sangre que está circulando en el cuerpo y que da oxígeno y capacidad de operar a todos los órganos, el corazón, los riñones, lo que sea, los pulmones, Sí. pues también la sangre no tendría sentido que se concentrara y que estuviera solo en un lugar, porque entonces moriríamos como organismo vivo. Wow, Entonces, si vemos el dinero como sangre, pues también tiene que estar circulando, ¿no? claro. No tiene dinero que se acumule, como no tiene Mm. sentido que se acumule la sangre en el cuerpo. Total. Me encanta esa metáfora de cómo ver el dinero. Es Mm, muy, sí, es muy enriquecedora y cambia todo nuestro paradigma, ¿no? De cómo vemos el dinero. O podemos, muy visual también, sí. La sangre no hay quien se la quite de la cabeza, ¿no? no, no, no. Y para entrar un poco más en detalle de cómo realmente funcionan las steward ownerships, o sea, que primero igual, si podemos definir qué es exactamente la propiedad y el poder, y luego Mm, qué, qué pasa en una empresa como más tradicional y qué pasa en una empresa que se transforma en una steward ownership. mm. Pues quizás sí, nombrar primero qué es la propiedad empresarial, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propiedad empresarial? Porque, como decíamos al principio, no solemos hablar de ello. Claro. De una manera jurídica, la propiedad no es más que un conjunto de derechos, ¿no? Principalmente derechos de voto o derechos políticos, derechos a votar, digamos, en una junta general de accionistas, Ujú. y derechos económicos a recibir un dividendo a final del año, por simplificar mucho, ¿no? Pero estos son los derechos, el poder y el dinero, ¿no? A recibir poder y tomar decisiones y recibir dinero. Y normalmente esto en las empresas convencionales o habitualmente lo vemos junto, Ujú. viene
lo que se llaman acciones o participaciones, y una persona que ha tenido la capacidad de comprar esas acciones tiene capacidad de voto y recibe al final del año los dividendos, ¿no? Y esto es lo que, pues para algunas empresas funciona muy bien y hasta ahora en el antiguo paradigma ha funcionado relativamente bien, pero ha creado también unas distorsiones, ¿no? En el sistema y unas externalidades negativas. Y parece que es un modelo que no se ajusta muy bien a la realidad que vivimos hoy en día con el conocimiento que tenemos de límites planetarios, desigualdades, riesgos para la democracia, etcétera. Entonces, también la propiedad es importante porque es como el ADN de una compañía, ¿no? Como el sistema operativo. Sí. Dependiendo de quién esté en la propiedad y quién ejerza la propiedad y sus intenciones, así operará la empresa, ¿no? Si el propietario o la propietaria tiene intención de maximizar su beneficio y solo ve a la empresa como un activo que puede comprar y vender, pues la empresa operará para maximizar el beneficio para el señor o la señora accionista. Yeah. Sin embargo, si vemos la propiedad o si vemos la empresa, la propiedad de la empresa como un vehículo para realizar un propósito, para una misión, pues la operativa de la empresa podrá ser otra, porque tendrá que orientarse a esa misión a largo plazo. Entonces, bueno, lo importante es que veamos qué sentido tiene la propiedad dentro de la organización, ¿no? Que a veces no le damos sentido y estamos enfocadas en cómo humanizar la empresa a nivel de políticas y de sistemas de gestión y de liderazgo, y todo eso está muy bien, pero si cambia la propiedad y puede llevar al traste todo lo que se ha desarrollado en un tiempo dado, ¿no? Y esto lo hemos visto, y relacionando un poco también con mi pasado en Triodos Bank, veíamos muchas veces que los desafíos de viabilidad de una empresa no estaban en el mercado. Sucedían cuando había problemas entre los socios, las socias, o en el capital, la entrada y salida de capital, todas estas cuestiones societarias de propiedad. Sí. Cuando había conflicto ahí no se podían resolver porque de repente había rondas de capital y la persona emprendedora perdía capacidad de controlar las decisiones, ¿no? O había discusiones entre socios, o había sucesiones en familiares, ¿no? Y esa empresa tenía que pasar a manos de otras personas que a lo mejor no eran las más capacitadas o no querían hacerlo, o se vendía la empresa a un grupo mayor que hacía con su misión lo que quería, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, la propiedad orientada al propósito lo que hace es tres cosas, tres pasos, digamos, ¿no? Una, separar derechos económicos de derechos políticos, derechos de voto de derechos de dinero, rediseñar ese sistema de derechos en función de los dos principios que hemos mencionado antes, autogobierno por un lado y orientación al propósito por otra, y atarlo jurídicamente en una estructura jurídica que dure en el tiempo. Y eso es lo que permite a las empresas que quieren realizar una misión y un propósito más allá de la maximización del beneficio, poder hacerlo en el largo plazo y de manera independiente. Sí. Eso es fundamental, la propiedad orientada al propósito. Vale, y entonces ahí, para un emprendedor, una emprendedora, porque yo, por ejemplo, escuché cuando Ecosia se hizo, hizo toda esta transformación, que básicamente lo que podría haber vendido por muchísimo dinero, ¿no? De repente, como que el fundador dijo, lo regalo, ¿no? Y también Patagonia, ¿no? Como que también pasó este tipo de movimiento de lo regalo. Em, Dicho así como muy, muy así lo regalamos. Entonces, claro, igual algún fundador, una fundadora puede decir, ¿cómo que regalamos? Yo aquí he metido todo mi corazón, mi trabajo, mi tiempo, mi de todo, y ahora lo regalo. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo puede ser? Em, y yo sé que lo hemos dado además en clase, que hay muchas fórmulas, ¿no? De esto, y que igual regalar no significa regalar en el sentido de que, pero igual si nos puedes explicar un poco esto, cómo funciona. Sí, hay modelos de steward ownership en los que, pues, procesos de transición en los que una familia propietaria o una persona o personas propietarias donan sus acciones a otros o a una fundación a veces, ¿no? Que hay como un par de sistemas jurídicos para, de alguna manera, cerrar la propiedad orientada al propósito y que sea jurídicamente vinculante, y uno es que sea una fundación quien es propietaria de la empresa. La otra forma es
hacer acciones de distinta clase, acciones con voto, sin voto y posiblemente también una acción de euro. Pero bueno, sin meternos en estos aspectos jurídicos, sí que es cierto que normalmente lo que hace quien tiene la propiedad en un momento dado, después de un proceso de reflexión, igual que tendría un proceso de reflexión si decidiera pasárselo a sus hijos e hijas o venderlo a un tercero, traspasa esos activos y a cambio recibe una compensación, ¿no? No es que lo done sin más, sino que también se trata en estos sistemas de ver qué necesidades justas tiene cada grupo de interés y las personas fundadoras son un grupo de interés. Ya. Entonces, se trabaja con ellos en una compensación justa para estas personas, porque efectivamente, como tú has dicho, por un lado, si miras al pasado, estas personas han invertido mucho tiempo y mucho dinero que quizá sientan que todavía no ha sido compensado. Y por otro lado, si miras al futuro, estas personas también tienen un futuro deseado para ellas y para sus familias. Entonces, si traemos estas dos visiones de pasado y futuro y las convertimos en un número, luego ese número hay que negociarlo con la empresa y con los futuros stewards, porque es la empresa quien va a tener que pagar a la persona fundadora o a las personas propietarias ese dinero, ¿no? Con lo cual lo que hay también es mucho trabajo consciente y de relación y de Entonces, cada uno con sus intereses, riesgos y posibilidades y esa relación de mutualidad entre unos y otros, ¿no? claro, claro, claro. Porque tampoco el fundador o fundadora tampoco no querrá que la empresa también se venga abajo por beneficio propio de, claro, Efectivamente, y tal, si ya estamos en ese movimiento de justo lo contrario, ¿no? Y a efectivamente. nivel de encontrar inversores, porque vale, ahí ya al final el tema de la propiedad de la persona que crea la empresa, vale, esto ya lo tenemos como más claro, pero a nivel de capital, inversores que pongan ahí el dinero, eh, Mm. es difícil para estas empresas encontrar inversores. Si, ¿cómo convences a alguien que digas, vale, quiero tu dinero, pero no me vas a poder decir absolutamente nada de cómo voy a gestionar esto? No sé, ¿qué movimientos hay ahí? Sí, muy buena pregunta, porque también el sector de la financiación y la inversión tienen que dar pasos, ¿no? Cuando se acercan a este tipo de empresas que están en modelos orientados al propósito, que son eso, para mantenerse orientados a la misión a largo plazo y de manera independiente, estas personas inversoras necesitan tocar, digamos, o negociar tres temas fundamentales, ¿no? La gobernanza, por un lado, qué derechos de voto, qué derechos de participación en decisiones van a tener, y esto no tiene por qué ser de 100 a 0, Ya. sino que hay todo un rango, ¿no? Puede ser unos derechos de información más específicos y más intensos que en otras circunstancias, pueden ser derecho a ser consultados, puede ser derecho a votar cuando la organización, cuando la empresa se salga de unas, lo que llamamos líneas rojas, ¿no? De un patio de juego, digamos, que se le ha dado de, bueno, pues el crecimiento va a estar de Ujú. esta manera, el retorno va a estar de esta manera, el ratio de eficiencia va a estar de esta manera, y si no cumples con esos requisitos, con esos Vale, indicadores, entramos, ¿no? A tomar las decisiones contigo. O luego puede ok. ser derechos minoritarios también, ¿no? Lo importante es que se tome una decisión consciente teniendo Mm, todo en cuenta, ¿no? El abanico 360. La gobernanza es como uno de los temas que tienen que tocar. ujú, El otro tema es el retorno, ¿no? Que mm, hemos hablado un poquito antes de cuánto es suficiente, sí, ¿no? En función del riesgo que has corrido. claro. Y cuánto es suficiente también en relación a la empresa y el propósito que persigue, porque lo que no podemos hacer es esperar que una empresa que ahora queremos que sean de impacto genere impacto social y ambiental positivo a la vez que genera unos retornos económicos similares a los de las empresas que no generan ese impacto social y ambiental positivo, sino que generan externalidades. Las dos cosas no pueden ser, a algo tenemos que renunciar, ¿no? Ujú, Y no quiere decir que el retorno sea cero, quiere ya, decir que tiene que ser suficiente, ¿no? Siempre el retorno como esa capacidad de respirar para el ser humano, ¿no? Que no es ujú, nuestra misión en la vida, pero necesitamos respirar. Una empresa también necesita tener un ujú, retorno, pero ¿cuánto es suficiente? Y el tercer elemento para los financiadores, sobre todo para los inversores, es la estrategia de salida, ¿no? mm, Que a lo mejor encontramos sobre todo en los fondos de capital riesgo y similares que
tienen unas estrategias de salida muy rápidas, con un retorno muy alto, y en estos casos se trata de tener un capital más paciente, con estrategia de salida que tiene que estar vinculada a la entrada de otras inversoras o de otro tipo de financiación y a la compensación por parte de la empresa a través de los beneficios. O sea que digamos que no va a ser una salida tipo venture capital, sino que va a ser va a ser una salida diferente que le sirva a esa empresa, que no sea estándar para cada una, ¿no? Entonces, bueno, esos tres temas: gobernanza, retorno, rentabilidad y la salida, hay que negociarlos. Vale. Y también pensar por parte de la empresa que necesitará indagar un poco más en las posibilidades de financiación, que tendrá que ser un poco más innovadora y creativa, ¿no? Así como y hay fondos de inversión y diferentes herramientas de inversión y de financiación que le pueden dar la capacidad y el pulmón financiero que necesita, que no tiene por qué ser un venture capital, that's it, o un equity y ya está, sino que puede ir a diferentes opciones también, ¿no? Y hay que ver cuál es la combinación ideal para cada caso. Vale, vale, vale. ¿Y cómo ves ahora mismo el panorama para si empresas que quieran de verdad dedicarse a su propósito y no sé, había como mucho movimiento hacia invertir en empresas sostenibles, ¿no? Había como el ESG reporting y bueno, había muchas cosas siguen estando ahí, pero me da la sensación de que ha habido como un poco de bajón, ¿no? De un poco de que ha sido como un super boom, ¿no? Y está como ahora como más de bajando esa como esas ganas de hacer cosas diferentes. No sé, igual es una impresión simplemente Mm, con todo el cambio que está habiendo también en el mundo. Pero, ¿cuál es tu sensación del panorama? ¿Cómo ves tú ahora los inversores, las empresas, hacia dónde vamos? Y mm, también en el sentido de igual a veces, muchas veces que tampoco es que igual conozcan todas estas opciones, muchos inversores. Entonces, ujú, también hay una concienciación también bueno, es que igual no hace falta, ¿no? Tener este súper retorno, maximizarlo todo lo más ujú, posible, sino que igual también hay otras maneras. ujú. Sí, efectivamente, ahí la pregunta clave es ¿qué quieres que suceda con tu dinero, Ya, no? O sea, y esa pregunta no te la puedes dejar de hacer. claro. Pero en relación a lo que decías de si ha explotado la burbuja, no ha Ujú, explotado, y cómo veo yo las tendencias, sí que se está comentando mucho en el ámbito más de las empresas, digamos, convencionales ujú, que siguieron el camino de establecer criterios de sostenibilidad, políticas de sostenibilidad, avanzar en sus estándares, de alguna manera luego ser reguladas por lo que llamamos ASG, ¿no? Los criterios ambientales y sociales, que no es más que una manera de cumplimiento, ¿no? O sea, es una de cumplimiento. Por ahí, pues sí que quizá podamos decir, esa normativa trató de ir muy lejos y parece que se ha ralentizado en el paso, ujú. ¿no? Y para las empresas que se guiaban por cuánto tira de nosotros la normativa, Sí. posiblemente un poco más diciendo, bueno, vale, que esto no es para tanto, ¿no? Sin embargo, para quienes tienen la intención de traer al mundo y hacer nacer y tienen esa iniciativa realmente de resolver algún desafío social y ambiental, no tiene, nada de eso tiene por qué haber cambiado, ¿no? De hecho, el mundo de la inversión de impacto sigue creciendo. También en ese sector de la inversión de impacto se están planteando ahora, ya llevamos unos años, ¿hemos creado impacto o no hemos creado todo el impacto Mm, que queremos? Y ahí se están también dando cuenta de que necesitan cambiar no solo en qué invierten, sino cómo invierten. ¿Cuál es la actitud con la que invierten y a cuánto quieren llegar? ¿No? Que es lo que comentábamos antes. Entonces, ese cambio de mentalidad también está operando en el mundo de la inversión, ¿no? Em, y yo diría que no hace falta y no creo que podamos ir a lo grande con esto, ¿no? Tenemos que ir como pasito a pasito. Y también este proceso de, bueno, la ESG, la ASG está por ahí, parece que está ralentizada, los fondos de impacto están repensando qué hacer,
está bien. De alguna manera también vamos aprendiendo por un lado y vamos quitándonos ruido por otro. Vamos yendo a lo esencial, ¿no? Que es como personas que inician cosas y cuando iniciamos empresas, ¿qué empresas queremos traer? Y enfocarnos en eso. Y desde luego hay todavía muchas oportunidades y muchas opciones, ¿no? Porque en España, por ejemplo, estamos, como somos stewards, como organización sin ánimo de lucro que está trayendo e impulsando este modelo de propiedad en España, acabamos de nacer y lo que estamos viendo es que hay muchos modelos de propiedad muy interesantes ya establecidos en el país, ¿no? Desde el modelo cooperativo en sus distintas vertientes de usuarias, de trabajadoras, etcétera, las sociedades laborales, las empresas de inserción, que estas organizaciones que han hecho siempre lo que han podido para dar servicio y atender a personas con discapacidad o con otras vulnerabilidades, ¿no? De repente una asociación que tiene 5 SLs debajo para dar empleo a las personas con discapacidad con las que está trabajando, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y de estas hay muchísimas. O sea que hemos hecho en este país lo que hemos querido con la propiedad durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero esto de la propiedad orientada al propósito es relativamente nuevo y todavía quedan ahí muchas empresas, pues imagínate, todas las que son B Corp, por ejemplo, ¿no? Que no han tocado su propiedad. Entonces, solo empezando por ahí ya tenemos un montón de oportunidades de transformar, ¿no? Y de hacer que esas empresas realmente puedan perdurar más allá de sus actuales propietarios en esa orientación al propósito y no en de repente cambia la propiedad y vamos a maximizar el beneficio, ¿no? Claro. Mm. Ahora que has mencionado las cooperativas y asociaciones y tal, igual puedes dar como una pincelada de la diferencia entre eso y lo que sería ahora Somos Steward. Mm, Em, ujú, sí, para que, yo creo, mm, para también hacernos una idea un poco más realmente qué es exactamente esto. ujú, ujú. Pues si quieres hacemos como dos diferencias que son las que nos suelen preguntar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las empresas que tienen modelos de propiedad orientados al propósito y las B Corp, que también luego evolucionaron, ¿no? En España hacia las SBIC, que ya están reconocidas jurídicamente, aunque no totalmente reguladas? Esa es una. ¿Y cuál es la diferencia entre la propiedad orientada al propósito, las empresas con este modelo de steward ownership y las cooperativas o las empresas propiedad de sus personas trabajadoras? Sí. ¿Vale? Entonces, con relación a las B Corp, la diferencia es que en el caso de las empresas certificadas como B Corp o SBIC, lo que se pide es que, fundamentalmente, es que haya un cambio en los estatutos o una adaptación de los estatutos, que es como la norma que se da a la empresa para funcionar. Por encima tiene la normativa pública, pero cada empresa tiene sus estatutos y dentro de ese marco normativo es su norma interna, digamos, para operar. Y dentro de esos estatutos que marcan cosas como dónde está la empresa, a qué se dedica, para qué existe, cuál es la responsabilidad de sus personas administradoras, cómo operan cómo son sus acciones, sus socios, etcétera, pues ahí lo que se pide en el caso de las SBIC es que el objeto social de la empresa y la responsabilidad de los administradores tenga unas características concretas, ¿no? En el caso del objeto social, lo que se pide es que se defina el objeto social más allá de la maximización del beneficio, que se defina un objeto social, digamos, que es la razón de ser de la organización, y en la parte de los administradores, las personas que administran la empresa, que tienen la responsabilidad sobre la empresa, no se exige solo que sean responsables por los temas financieros, sino también por en los impactos ambientales y sociales de sus decisiones. Entonces se vincula también a este propósito social, ¿no? Y estos son como los dos aspectos de un estatuto que se solicita que se actualice cuando una empresa pues llega a ser B Corp. Vale. Esto está fenomenal, pero quien decide que pone los estatutos es la propiedad. Si hay una propiedad que cambia los estatutos a este modelo de B Corp o de SBIC, quien entre luego en la propiedad puede cambiar esos Vale. estatutos. Entonces, con la propiedad orientada al propósito, lo que se trata es que esos estatutos no pueden cambiarse. Vale. Y con respecto a las cooperativas o las empresas propiedad de personas trabajadoras, la cuestión fundamental que diferencia a las steward ownership es la separación entre dinero y poder. Es decir, de lo que se trata en las empresas orientadas a propósito es que quienes toman las decisiones, las últimas decisiones de propiedad, no estén sesgados por su interés económico individual. Sí.
que el dinero no esté tomando las decisiones. Sí. Entonces, por eso decimos separamos dinero y poder y rediseñamos esos derechos. En las cooperativas esto todavía está junto. Y en las empresas, propiedad de trabajadores, también quienes toman las decisiones tienen intereses económicos, ¿no? Que igual en una cooperativa puede ser que la primera generación de cooperativistas esté muy alineada con un propósito mayor que el de la generación de empleo, por ejemplo, y ahí pues hay alineamiento y no haya mucha tensión, pero cuando esas personas cooperativistas ya sois segunda o tercera generación, sí que hay riesgos para el propósito, ¿no? La cuestión es, si hay una empresa cuyo propósito es dignificar y mantener unos puestos de trabajo, eso, cooperativa, fenomenal. Es decir, el molde cooperativa encaja muy bien con ese propósito. Si el objetivo y el propósito de la cooperativa es otro y va más allá de sus personas cooperativizadas, entonces puede tener sentido alguna herramienta que nos trae esta visión de propiedad orientada al propósito para complementar y que el propósito sea el que guíe. Ajá. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Mm, No, esto, vale, esto está muy claro. Em, vale, y entonces, ahora moviéndonos un poco, vale, ya estamos aplicando esto más en las empresas, pero también el otro ujú, día cuando nos estábamos preparando para esto, estábamos también hablando un poco más acerca del tema de la propiedad, el poder a nivel de, sí, de monopolios naturales, la salud, mm, ahora mm, con la IA que hacemos, ¿no? OpenAI también ha sido una steward ownership empresa, pero bueno, luego se transformó. O sea, mm, también ahí, qué, qué riesgos hay, ¿no? O sea, de que mm, empezamos ahí, y mm, OpenAI de repente ya no está en ese modelo. mm, mm, Eh, mm. mm, bueno, no sé si nos puedes contar ahí un poco más. Sí. Sí, igual lo primero que haces mención a algunos sectores que tienen una relevancia y una finalidad que los hace, digamos, hace poco razonable que su propiedad esté orientada a maximizar el beneficio, ¿no? Si pensamos en la educación, Sí, incluso las universidades, que vemos también en España esta tensión entre las universidades públicas, ahogadas por la falta de presupuesto, y las universidades privadas que van creciendo en número, ¿no? ¿Y eso qué significa para la capacidad educativa de un país y el talento y la investigación y la creación de conocimiento independiente, etcétera, ¿no? claro. O, por ejemplo, el sector de la salud, ¿no? Que Sí, también, sí, sí. y la sanidad, que también está tensionado, Ujú. no solo en España, en otros países también, pero que vemos ejemplos prácticamente a diario, ¿no? De la Sí, privatización de la salud, que es un derecho fundamental, igual que la educación, o la vivienda, otro derecho fundamental que también fíjate. al dejarlo en manos privadas, no solo privadas, sino que maximizan el Ya, beneficio para un grupo de interés, se deja de mirar ya. al resto de grupos de interés y se deja de actuar como si la vivienda o la salud o la educación fuera un Ujú, derecho para ujú. todas, ¿no? Entonces, estos sectores son como muy relevantes y nos pueden dar pie a decir, bueno, vamos a buscar qué vías hay, ¿no? Entre lo absolutamente privado dirigido a maximizar el beneficio y la propiedad pública, Sí, ¿qué otras opciones tenemos? Entonces, aquí es donde la steward ownership puede entrar a jugar de una manera pues interesante como para dar opciones, ¿no? sí. Y luego está lo que comentabas también de los monopolios naturales, Ujú, ¿no? De Google Maps, de Spotify, de la distribución eléctrica, ¿no? Que muchos de estos empresas que están siendo realmente monopolios, ujú. Spotify, Google Maps, mejoran su servicio cuanto a más usuarias, o sea que esto no tiene visos de cambiar mucho, aunque hay alternativas, ¿no? Porque tenemos Ecosia, como has mencionado, tenemos Signal, tenemos Mastodon, o sea que hay iniciativas interesantes ahí, pero también nos puede llevar a preguntarnos, ¿tiene sentido que estas empresas tan, pues esta tendencia a monopolizar y además con esa capacidad de impactar sobre quiénes somos, cómo nos desarrollamos como seres humanos y como sociedad, estén en manos privadas? Mm, Que esto es lo que le pasó a OpenAI, ¿no? Que lo traías tú también como ejemplo, que sí, allí quienes lo fundaron, pese a ser muchas de esas grandes empresas tecnológicas que todas conocemos, dijeron, bueno, aquí tenemos algo entre manos que nos sobrepasa y que va a cambiar tanto y tiene tanta capacidad de influencia sobre la vida humana mm, que tenemos que hacerla no depender de la claro, maximización y el ánimo de lucro, ¿no? Tenemos que crear otra forma
que nos permita orientarla realmente Mm, a que sea provechosa y positiva para la humanidad. mm, Y entonces crearon una estructura de steward ownership que no se llegó a materializar del todo. ¿Por qué? Porque aunque jurídicamente exista, no se llenó de vida. mm, Y esta es la otra parte, ¿no? De cómo una estructura jurídica llega para dar forma a algo que ya existe y que estás animando y estás nutriendo, ¿no? ujú, Si eso que ya existe no responde a esta forma jurídica, no tiene sentido esa forma jurídica. Y esto es lo que pasó en OpenAI, ¿no? Se puso una forma jurídica que no estaba respondiendo a la realidad. Cuando pones una steward ownership como estructura, tienes que también adecuar la cultura, adecuar los sistemas, adecuar la toma de decisiones, la gobernanza, sobre todo los temas de cultura que tienen que ver con los comportamientos y los valores, ¿no? Porque si no, por mucha estructura que pongas, la cosa no va a pasar, ya. ¿no? Y esto también es importante, que no es solo una cuestión jurídica. Vale, wow. Entonces, ¿qué cambio de chip tenemos que tener nosotras? ¿Qué, qué crees que va más allá de esta forma jurídica entonces? Mm, ¿Hacia dónde mm, tenemos que ir nosotros mismos y mm. mismas? Pues yo creo que esta palabra de stewardship, de persona custodia, Ujú, es muy estimulante, ¿no? Como que nos ayuda a imaginar esas capacidades que tenemos que desarrollar y ese desde dónde hacemos las ujú, cosas, ¿no? Y esta palabra de stewardship o de custodia no es nueva, la llevamos escuchando mucho tiempo en este país en temas de custodia del territorio, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Qué es la custodia del territorio? Es hacer que ese territorio esté vivo, Ya, ¿no? Pues lo que tengas que hacer para que ese territorio esté vivo, ¿no? ya, Y esté vivo de una manera de vida natural en la que estamos incorporadas nosotras como personas, pero hay otra vida, ¿no? También. sí, Y la stewardship o la custodia en empresas fundamentalmente es eso también, es cuidar de algo que está desarrollando un propósito para que dure a lo largo del tiempo y siga desarrollando ese propósito. Entonces, ¿en qué lugar te tienes que poner, ¿no? Como persona facilitadora, cuidadora, guardiana un poco de que la misión o que la empresa no se desvíe de su misión, pero muy buscadora de equilibrios también, ¿no? Entre pues, una empresa, como siempre, ¿no? Entre cierta rentabilidad y ciertos objetivos sociales o ambientales, ¿no? O en un momento dado de decisiones difíciles, saber estar ahí, ¿no? Y saber tomar esas decisiones con otras, porque normalmente no hay una sola steward, sino hay varias personas que son ya. custodias, ¿no? Entonces, cómo la decisión también se enriquece con la visión de todas y cómo no es cuestión de que cada una represente un interés. Digamos, una persona que representa a las trabajadoras y otra a las clientas y otra a los Ujú, proveedoras, sino que todas seamos capaces de traer un- una, una visión o una orientación sí. de la empresa, qué es lo que mejor va a la organización en este momento, ¿no? Ujú, ¿Cómo puedo tomar esta decisión para que sea la organización en su conjunto la que se beneficie? ujú, También tener en cuenta que en todas las decisiones va a haber alguien que salga un poquito mejor parada y otros un poquito peor parada, pero que se trata de ir buscando ese equilibrio o ese tercer lugar también, que muchas veces mm, una decisión A o B, ¿no? Alejarnos del binarismo es una de esas cosas también que tenemos que cambiar, ¿no? vale. No es sí, no, blanco, negro. Nunca es así en la vida, ¿no? Otra cosa que lo hayamos simplificado para hacernos la vida más fácil, pero buscar en esa zona de grises o buscar ese Ujú, tercer lugar que a veces no has visto, que es esto y esto, ¿no? ujú, O ninguno de los dos. Entonces, bueno, esas capacidades es necesario también sí, cuidarlas mucho, ¿no? claro, claro. No, y además es que me parece muy interesante porque creo que también nos salimos de esto de también la izquierda-derecha, porque no es ni privatizado todo, ni público todo, sino que de repente sale una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y Mm, creo que sí. enriquece tanto, ¿sabes? Es como Mm, nos da mm, como, es como un wow, o sea, es que ni siquiera lo habíamos planteado, ¿no? mm, Que no tiene que ser ni una cosa ni la otra, sino de repente sale otra manera de hacer las cosas mm, que ni siquiera antes igual era tan obvio, ¿no? Y al mm, mismo tiempo es algo que, bueno, o sea, que vos lo hacía ya desde mucho antes, ¿no? O sea, es algo que mm. existe Sí, mucho tiempo antes. sí, sí. Y estaba pensando que precisamente se trata de saber
y esto también es algo que tenemos que mentalizarnos y que cambiar el chip, que esto se puede diseñar, como hemos dicho, ¿no? En función de que lo que sea que quieras cuidar y lo que quieras proteger en una organización. Entonces, que es importante quién tiene la propiedad, Sí. pero también es importante cómo la tiene, ¿no? Ajá. Como decíamos antes, en las empresas convencionales se tiene como un activo que se compra y se vende y entra en fondos de inversión completamente anónimos, alejados de la organización. Imagínate una empresa familiar arraigada al territorio, con unos valores, un legado, que fallecen o se transmite la propiedad a un fondo de inversión cuando la primera generación ya no está, ¿no? Cuando un fondo de inversión que le da igual 8 que 80. Entonces, ¿qué sentido tiene eso, no? Entonces, el cómo se tiene la propiedad, no solo quién Claro. la tiene, en este sentido de público-privado, una familia, un fondo de inversión o los trabajadores, también la otra pregunta es cómo, ¿no? Ujú. Y cómo, qué quieres hacer, cómo ves la empresa y qué quieres hacer con ella y qué significa para ti la propiedad. Claro. ¿Es un activo que se compra y que se vende o es un vehículo para realizar un propósito? Ujú. Mm, Pues con todo esto, o sea, por ejemplo, ahora soy una empresa bastante relativamente pequeña, un pyme, un algo, bueno, sí, pequeñita. ¿Qué pasos puedo dar para ir hacia steward ownership? mm. Pues yo creo que lo primero suele ser Ujú. eh, familiarizarte con el concepto Sí. y darte cuenta de que puedes jugar con esos derechos de alguna manera, diseñarlos, utilizarlos para lo que sea que tú te estás proponiendo, ¿no? Vale. Eso es como la primera cuestión y quizá también ver ejemplos que te ayuden. En la web de Somos Stewards hay muchos casos de empresas concretas, cada una lo han hecho de una manera diferente, entonces bueno, eso también suele inspirar y suele decir a las personas o enseñarlas a las personas que no están solas, ¿no? Que ha habido otras personas que también se han planteado estas cosas antes y que hay Sí. ejemplos y casos de éxito y cosas que viene bien hacer y cosas que a lo mejor no Ujú. viene tan bien hacer. Y ese es otro paso. Y luego lo que nosotros solemos hacer, que también acompañamos a las organizaciones en este camino, es ayudar a quienes tienen actualmente la propiedad a pensar en qué es importante para ellas, a diseñar los principios de diseño del Vale. modelo futuro, ¿no? Sí. A quién le darían los derechos económicos, a quién le darían los derechos políticos, qué compensación tendrían que tener ellas. Todas estas cosas se van definiendo de una manera no jurídica, porque primero hay que saber qué quieres para que luego Vale. vengan Vale. personas, los profesionales del derecho y te lo pongan, ¿no? Negro sobre blanco. Pero primero hay que saber qué quieres y eso no es obvio. Algunas personas lo tienen clarísimo y otras quieren hacer procesos participativos con toda la organización, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos diferentes. Y luego sería la fase de hacer como la ingeniería jurídica, ¿no? Tanto desde el aspecto societario como fiscal, como financiero, cómo se haría ese nuevo modelo, cómo sería, que ese es un documento que luego sirve también no solo para las personas abogadas o las financieras y demás, sino es como un legado que le queda a la empresa, ¿no? A las Vale. personas que llegan y se incorporan de nuevo, de Ya saber tienen todo. por qué y para qué Ujú. se hizo eso. Y luego ya se pasa a la implementación, que tiene esa pata de, digamos que sí, hay que ir a los notarios, pero también hay que hacer como un proceso interno, ¿no? De pequeño cambio o gran cambio, depende de cuál sea el caso de la empresa, y esa parte más cultural que necesita darse también, ¿no? A nivel de liderazgo, plantilla, etcétera. Porque a nivel práctico, o sea, a nivel de económico, em, es hablando de algo que es bastante bueno, accesible para empresas también Mm, pequeñitas. Eh, mm, y también posibles obstáculos, cuáles son como los grandes temas dentro de esa mm. transformación. Porque ya decías tú antes en OpenAI, ¿no? Si no le das vida, ¿qué riesgos hay también en esto que no funcione? Ujú, mm. Pues mira, a nivel primero como de sistema, desde arriba, Sí. hay como tres obstáculos que vemos de manera constante, como en los distintos países donde esto se está llevando a cabo, ¿no? Uno es que no hay vocabulario ni lenguaje para llamar a la propiedad y a la propiedad orientada al propósito, y Ujú. esto es algo que nosotras, como somos stewards, nos proponemos resolver. Lo segundo es que efectivamente son procesos que al inicio, al menos con las personas pioneras y empresas pioneras, son
costosos y complejos porque no hay un tipo jurídico que dé cobertura, un tipo jurídico específico como SL, SA, cooperativa, etcétera, que dé cobertura a esto, sino que hay que buscar las maneras y es un poco contracultural también en el ámbito del derecho y de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ahora mismo lo que conlleva esto es ser pionero, ¿no? Ya. Y el tercer elemento es algo que hemos hablado antes, que es un desafío también, es la financiación, ¿no? Que es el tercer desafío, digamos, y que también nosotras estamos tratando de ayudar a resolver y estamos al inicio del camino, llevamos 4 meses operando, pero la idea es ir creando ese círculo de inversoras y financiadoras que sí quieren invertir en este tipo de empresas, ¿no? Y ya tenemos además, afortunadamente funcionamos en red con una organización o varias organizaciones europeas y en todo el mundo y tenemos un círculo grande de inversoras internacionales que están dispuestas a entrar en este tipo de empresas, ¿no? Eso así como son como 3 grandes desafíos Sí. a nivel sistema. Ujú. Y luego yo diría que para una empresa mediana depende mucho de cada empresa. Y esta es Ya. la típica respuesta que te va a gustar, ¿eh? Depende mucho de cada empresa, No, pero pero es así. no, no, es que lo he visto además en clase, lo hemos visto. O sea, hay muchos casos muy distintos Mm, y mm, que dependen. Sí, sí, no, no, mm. lo entiendo. Sí, sí. A ver, hay factores facilitadores muchas veces, ¿no? Pues que una empresa tenga una sola persona propietaria. No tiene que negociar con nadie más que consigo misma y con su familia, porque también a su familia tendrá que darle un papel en todo esto, ¿no? Y estar alineados en que nuestros hijos no van a heredar la empresa o solo van a a heredar estos derechos y no estos otros, ¿no? Esto Ya, hay que decidirlo también. claro. Entonces, bueno, Ujú, que haya solo una persona ayuda. Muchas veces encontramos empresas que ya no están repartiendo dividendos ujú, por política interna, que están reinvirtiendo o reinvirtiendo la mayoría o que ya quienes son propietarias tienen un límite ya, a los dividendos. Entonces esto ya facilita muchísimo el camino, ¿no? Porque ya esta mentalidad con respecto al dinero que comentábamos antes ya está ganada, ya está allí, ¿no? Em, ¿Qué más cuestiones facilitan? Las organizaciones que están en autogestión sí, tienen también trabajado este tema de poder y muchas veces el del dinero y es más sencillo, sí, al menos a nivel de cultura, el llevar un modelo de propiedad de estas sí, características, ¿no? Orientado al propósito, que separa dinero y poder y distribuye el poder de una manera X. Esto ya están acostumbradas y eso facilita también. ya, Em, Cuando hay también en empresas realmente que nacen para resolver un desafío social y ambiental, donde el propósito está súper claro sí, y hay un equipo emprendedor fuerte, vale. ¿no? Que no quiere diluir su poder. Entonces ahí ya es sencillo entrar en, pues, primero una carta de intenciones con sus inversoras o un pacto entre socios Mm, y luego llegar o sea, hay pasos también, ¿no? Que se pueden sí, dar y luego llegar a un modelo jurídico que te garantice ese modelo de propiedad. Pero ahí ujú, también donde hay un propósito muy claro, ya, muy contundente y un equipo emprendedor fuerte pum, y muy centrado, esto ayuda mucho también, ¿no? ya, Em, y yo creo que esos son como los factores así que ayudan a que esto se realice con más libertad, ¿no? Y sí, también libertad es una palabra que muchos emprendedores y personas empresarias utilizan para decir qué les ha traído la Steward Ownership. Me ha traído libertad, ¿no? Que a veces te quedas así claro, como libertad, claro, porque de repente los desata de esa de criterio de maximización del beneficio, ¿no? Y les mm, abre la posibilidad a gestionar la organización sí, como es más adecuado para la misión de la organización, no para maximizar la ujú, rentabilidad. Entonces, bueno, qué bonito, esta palabra libertad está muy presente también, sí. qué bonito. Y también supongo Mm, que confianza también, ¿no? Y que también estés encontrando como a estas inversoras también que estén mm, dejando ese espacio para invertir justo en empresas que van dirigidas a propósito. ujú. Me Sí. parece muy bonito y que podáis como ser también un poco ¿no? El puente, ¿no? De estas Ujú, empresas con estas personas que ujú, también quieren aportar ujú. de otra manera. Me parece muy bonito. Sí, eso es. Sí, afortunadamente ya hay cambios de mentalidad interesantes y personas inversoras que quieren acompañar e impulsar al equipo emprendedor, no ponerse por encima de ellos, sino acompañar e impulsar, ¿no? Y que realmente quienes son capaces de encarnar la idea Sí, a nivel práctico lo hagan, sí, ¿no? Y tengan esa capacidad
sin tanta preocupación por Mm, los beneficios al final de trimestre o lo que tenga que ser. mm, qué bonito. Mm. Para ya, o sea, yo te estaría preguntando mil cosas más, pero para entrar ya en las preguntas ya Recta finales, final. em, ¿qué es lo que más como últimamente te ha sorprendido? ¿Alguna cosa puede ser dentro de Steward Ownership, dentro del mundo, lo que quieras? Mm. Pues mira, una cosa que está conectando la Steward Ownership con el resto del mundo ahora mismo para mí y que me ha sorprendido es que la propiedad y la propiedad empresarial está en el centro de casi todos los desafíos que tenemos, ¿no? Ujú, Según vas pensando en ellos, más va apareciendo la propiedad empresarial y la propiedad empresarial como desafío y como problema, ¿no? Que sí, está acuciando esos problemas. Si piensas en temas también de principios democráticos, ¿no? Y los riesgos para la democracia y quién está detrás de los riesgos para la democracia que estamos teniendo. Muchas veces son empresas, son monopolios que han estado maximizando el beneficio y que tienen la capacidad, el poder, porque tienen el dinero, tienen el poder, ¿no? De obstaculizar la democracia, fake news, todas estas cosas, poner en cuestión la verdad. Quien tiene capacidad de hacerlo es quien tiene dinero para hacerlo, ¿no? Y ese dinero no viene de la nada, muchas veces viene de monopolios empresariales o de empresas que están muy orientadas hacia esa maximización y esa acumulación. sí. Temas de desigualdades, ¿no? Mm, También de quién tiene el dinero y quién no en una organización empresarial, cuando la ujú, propiedad lo que puede hacer es precisamente tratar de equilibrar y dar oportunidades a quien no ha nacido en una familia bien o en una familia que ya viene de un legado familiar empresarial, ¿no? ujú, Y esas personas pueden ser perfectamente capaces de llevar una organización, tienen mejor capacidad de hacerlo y de alguna manera eso también reduce desigualdades, ¿no? O en estos casos que hemos comentado antes, ¿no? De el sector universitario, las universidades públicas, las privadas, el sector salud, ¿no? Está realmente en todas partes, con lo ujú. cual sí que sentimos que la propiedad y el hablar de propiedad y el repensar la propiedad y el saber que la podemos rediseñar está como en el signo de los tiempos Ya. actual. Y yo creo que para mí esto ha sido revelador en los últimos meses. No, no, me encanta, me encanta. Sí, 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 ya estoy súper de acuerdo. Y además estáis abriendo un camino súper hermoso. Ujú. Mm, Y a nivel de your ownership, y también cómo igual esto puede transformar la economía, estamos ya comentando, ¿dónde nos ves en 5 o 10 años? mm. ¿Dónde nos veo? ¿Dónde me gustaría vernos? Eso también, sí, Vamos a hablar de dónde me gustaría vernos. sí. Em, pues me gustaría que estuviéramos en un lugar en el que los distintos modelos de propiedad fueran la norma, que la diversidad fuera la norma, Vale, que no diéramos un modelo por hecho, sí. sino que tomáramos agencia en Ujú, esto de diseñar la propiedad vale, también, ¿no? Y que veamos la diversidad de modelos como una fortaleza y como capacidad de resistir y de ser resilientes y de traer al mundo lo que también tenemos que traer como personas empresarias, con iniciativa, etcétera, ¿no? sí, Con lo cual, fundamentalmente eso, que no sea una excepción, sí. eh, que sea la norma, esa diversidad. Ajá, me encanta, me encanta. Y para ti, el New World in the Making, o sea, el nuevo mundo que estamos, ¿qué es? ¿Qué significa? Hmm. También qué buena pregunta. Que lo damos tanto por hecho y a veces hablamos poco de ello, ¿verdad? El mundo que queremos, el mundo que queremos. Sí. Pues yo creo que el mundo nuevo que están haciendo es ese lugar en el que la vida florece, ¿no? Mm, La vida de todos los seres vivos, no solo los seres humanos, ujú, que de esos la Tierra puede prescindir también, pero aquí estamos trabajando porque nos ocupan los seres vivos, que son los que estamos en riesgo, ¿no? sí, Y que sea una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Que sea una vida digna y que sea una vida que las personas quieran vivir. Para mí, con eso me daría con un canto en los dientes. wow, precioso. Total. La última pregunta es una pregunta. Y esa pregunta es para las personas que nos están escuchando. Si puedes dejar una pregunta
que se puedan Ujú. hacer, ¿cuál sería? Hmm, Pues mira, en eso no había pensado. Me la tengo que pensar un Sí, poco. sí, tranquila. Eh, pero vamos a ver, porque son personas diversas, ¿verdad? No son del mundo de la empresa necesariamente. No necesariamente. Ujú, mm. También puede ser una reflexión, ¿eh? O sea, puede ser. Sí, sí, sí. Yo diría que es cómo te imaginas tú ser persona custodia y de qué te imaginas ser persona custodia. Me parece una buena reflexión para cada uno. Wow. Mm. Que además vamos como de lo empresarial a lo personal, ¿no? Entonces ahí también Mm, el ujú, wow, eso es. muy potente esa pregunta, ¿eh? Me voy a quedar con esa. Sí, sí. Pues muchas gracias, Sandra. Ha sido un placer. Voy a poner toda la información vuestra de Somos Stewards en los show notes. Ujú. Y nada, cualquier cosa, no sé si quieres comentar algo más, pero Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, lo has gracias. puesto muy fácil. Se nota que te tenías el tema ahí ya Bueno, es que trabajado. muy buena profesora. Ujú. Bueno, y que tú también hemos hablado un poquito antes y te has preparado muy bien las preguntas y todo, así que genial, porque yo he estado súper cómoda, así que muchas gracias por eso también. Muchas gracias a ti. Yo también.